La exhibición El Tesoro, Sal y Oro forma parte de una serie de exposiciones históricas que se van a hacer en la ciudad para celebrar el sesquicentenario de la ciudad de Pereira. En esta primera fase es la historia del territorio que ocupa hoy Pereira, pero antes de la colonización. Entonces hablamos pues de los habitantes de estas tierras que eran los quimbayas, o que cuando llegaron los españoles acá, esos eran el nombre que se les daba a esos habitantes. El tesoro consta de la exhibición de Daniel Gómez, Pedro Ruiz, y una muestra interdisciplinaria con el Laboratorio de Ecología Histórica de la UTP. Los arqueólogos de allí pues ya tenían una investigación muy avanzada sobre los quimbayas y pues el salado del Consotá. Entonces ellos formaron pues parte de la exhibición que hoy vemos en la sala del tercer piso. También están pues dos historiadores, que fueron Eduardo Patiño y Carolina Giraldo. Y está pues otras personas como Jaime Mahmoud, que es un administrador ambiental, Freddy Agudelo, que es un comunicador audiovisual, Rodrigo Vega, que también es un fotógrafo pues extranjero, pero él habita en la ciudad, y Alejandro Garcés, que hacemos parte de todo el comité curatorial junto con Rosa Ángel. Entonces decidimos en que para hablar de los quimbayas deberíamos hablar más que del tesoro quimbaya del oro, era de lo que realmente era el comercio de los quimbayas, que era la sal, y por eso es tan valioso el patrimonio que es el salado del Consotá, porque justamente en ese punto confluían como la sal, el oro y el cobre para hacer la tumbaga y para hacer las aleaciones que se usaban en la época. Bueno, entonces empezamos a indagar pues históricamente con las personas que nos ayudaron a entender pues como las dinámicas que se realizaban en aquella época, pues tratando especulatoriamente, porque pues todo el trabajo que se hace es de especulación. Ahí es donde empezamos pues entre reuniones empezaron a salir pues como diferentes como experiencias, o como más bien relatos que cada uno había escuchado. El salado de Consotá se constituye en este momento como un bien de interés cultural, no solamente para el municipio de Pereira, sino que por sus valores patrimoniales el Ministerio de Cultura ya le ha otorgado esa descripción de bien de interés cultural del orden nacional. Está representando toda una serie de épocas históricas ocurridas en la región alrededor de una fuente de agua salada que estuvo perdida de la memoria durante algunas décadas y que en épocas recientes de la investigación arqueológica en la región se pudo recuperar todo su valor histórico y cultural. Los primeros datos arqueológicos que obtuvimos indicando la presencia de una fuente de agua salada se remiten a unas excavaciones arqueológicas donde hicimos una gran cantidad de hallazgos de material cerámico fragmentado. A partir de esos indicios iniciamos todo un proceso de investigación donde la arqueología nos fue aportando en conjunto con otras disciplinas toda una relación de fechas, de datos, de materiales arqueológicos y de historias, los cuales nos remontan más o menos hasta 6.000 años de antigüedad, que podrían remontarse a 10.000 años, teniendo en cuenta que en la región existen sitios de esta antigüedad, y nos narran entonces estos hechos que las comunidades humanas vivieron en la región, pasando entonces por la época que llamamos de los precerámicos o edad de piedra, más o menos hasta los 4.000 años. Luego vienen los grupos cerámicos que se asientan en los alrededores y empiezan a aprovechar la fuente de agua salada, y quienes persisten incluso hasta la época de Cartago la Antigua, para posteriormente consolidarse como una industria salina previo los procesos de establecimiento de Pereira. Y finalmente, entonces, todo este proceso de investigación que estamos haciendo desde el Laboratorio de Ecología Histórica y Patrimonio Cultural en la Universidad Tecnológica de Pereira, poniendo en valor hacia el futuro este bien de interés cultural. Es muy importante el documento histórico de la narración que hacen los cronistas españoles mientras su establecimiento en Cartago, en el sector donde hoy se encuentra Pereira, está en proceso.
Estos documentos históricos nos narran cómo los indígenas que habitaban en la región hacían uso de esta agua salada hirviéndola en grandes vasijas y obteniendo entonces el grano de sal con el que comerciaban. Sin embargo, no fue el único valor que se reconocieron en estas comunidades, porque ya en épocas antiguas los indígenas que habitaron en otros momentos también utilizaban el oro disponible en distintas fuentes fluviales, en las cuales entonces se pudo hacer también una confluencia que está documentada a partir de las investigaciones que se realizan, por ejemplo, en orfebrería, en donde la sal también hace parte de un componente esencial y principalmente en la aleación con el cobre. Y maravillosamente en el sitio del Salado de Consotá existe tanto la fuente de oro que se puede obtener de las quebradas y del río Consota, como unas vetas de cobre en un estado particular geológico que fueron utilizados por los indígenas, y para la aleación la sal cumplía también un papel fundente importante. Entonces tenemos allí los tres elementos fundamentales para la gran aleación de la Tumbaga, que fue importantísima para estas comunidades indígenas. Entonces sí, hicimos una alianza con la Universidad Católica de Pereira, con el programa de diseño industrial, para que ellos tomaran como referente el poporo y empezaran a realizar otros diseños que tuvieran que ver con el uso cotidiano, igual que el poporo, pero que lo trajeran al cotidiano de hoy. Entonces esa era como una especulación al respecto de que si los arqueólogos del futuro llegasen a encontrar estos objetos de diseño industrial y no supiesen cómo llegaron y cómo fueron hechos, entonces que ellos especularían al respecto de estos objetos. Entonces es lo mismo que nosotros estamos haciendo con los lugares. Entonces hay una línea de tiempo en donde se ubican como ciertos tipos de hechos históricos que se hacen paralelo entre las diferentes lugares de la Tierra, y eso nos da como un poder crítico al entender que hay unos grandes vacíos en nuestra historia, porque hay unos cúmulos muy grandes de eventos digamos en Europa en cierto tipo de temporadas, pero hay unos huecos inmensamente grandes en nuestra historia, en esas mismas temporadas y en otras. Entonces la idea de nosotros era como enfrentar críticamente estos huecos y abrirle la posibilidad a las personas que especulen y que empiecen a entender o a crear la historia, sí. Bueno, esta es la exhibición de la primera temporada del 2013, que va del 1 de marzo al 3 de mayo. El museo está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde, y fines de semana y festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Hay visitas guiadas permanentes y hay material didáctico para ver la exhibición. Tenemos cine 35 milímetros y lo que se viene es la exhibición El Vía Crucis de Fernando Botero, que es como una exhibición muy grande que viene y que solo ha estado en Colombia, solo ha sido exhibida en Medellín, y la sala pequeña, la sala de fotografía, va a ver la continuación de la línea como de las exposiciones históricas del territorio que es Pereira hoy.